¡Holes! Gracias al algoritmo de YouTube recién descubrí que la nieta de Donald Trump, Kai Trump, hace vlogs sobre su vida, así que viéndolo bien tal vez no es tan mal presidente como yo creía. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no, Marino? ¿Sí o no, Marino? ¡Sí, señor! Ya les he hablado múltiples veces sobre los premios Razzie, o sea los anti-Oscar que premian a lo peor de lo peor del cine cada año, y en esta ocasión quienes encabezan las nominaciones son Joker 2 y Madame Web, con ambos elencos nominados tanto a peor película, peor actor, peor actriz, peor director y peor guión, premios los cuales algunos actores los consideran una ofensa, pero otros se lo toman más a la ligera, incluso asistiendo al evento como Ben Affleck, Halle Berry, Sandra Bullock y La Roca, entre otros pelotudos, que en el caso de Joaquín Phoenix es irónico ya que en 2020 ganó un Oscar a Mejor Actor exactamente por el mismo papel, mientras que en cuanto a Sidney, el amor de mi vida, Sweeney, como en su momento ya se burló de su personaje Julia Carpenter, diciendo que seguramente muchos la conocerán por Euphoria pero no por Madame Web, estaría brutal que asistiera al evento para recibir un premio, sobre todo si lo hiciera en bikini. Sí, lo sé, mucha paja. El cameo de los Young Avengers en el video promocional de un crucero de Disney generó debate en redes, ya que como América Chávez está entre ellos, y en su momento el director creativo de World of Marvel dijo que todos los promocionales de los parques de Disney sí son canon en el multiverso cinematográfico de Marvel, muchos se preguntan si entonces esta América Chávez es exactamente la misma vista en el multiverso de locura, ya que en la película dijo textualmente que ha visitado 72 dimensiones diferentes y en ninguna de ellas se encontró con una variante suya, lo cual la hizo llegar a la conclusión de que es única en el multiverso y por ello no sueña, y prácticamente esto la convierte en un ser nexo. En caso de que sea una América Chávez diferente y por lo tanto esto represente un agujero de guión, solamente será un agujero de guión para los fans más frikis, ya que si de por sí al público general hay temas que se les van por completo, seguramente la mayoría no tiene ni idea de la existencia de este video promocional de un crucero de Disney, y aunque lo supieran se la sudaría entera. Ay, pues sucedió, güey. El representante del actor Brad Pitt se pronunció en contra de la inteligencia artificial, ya que recién se enteró del caso en el que unos estafadores crearon fotos falsas para robarle dinero a una señora francesa de 52 años, haciéndole creer durante 2 años que tenía una relación con el galán, tiempo durante el cual le mandaba fotos falsas en el hospital para pedirle billullo, cifra la cual en total alcanzó 850 millones de dólares. Y sí, sé que muchos dirán que qué pedazo de taruga, que cómo es posible que haya caído en una estafa tan ridícula, pero de verdad es sorprendente la cantidad de gente que cae ante estafadores. Hace unas semanas mi tía ya estaba dando información importante para un supuesto paquete de Amazon que estaba en camino, cuando ella jamás ha pedido nada en Amazon en su vida porque ni siquiera sabe cómo. Así que sí, definitivamente hay gente medio animal. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. En cuanto a Noticias Express, insiders de confianza han filtrado el primer vistazo al traje que usará Sentry en la película de los Thunderbolts, y lo poco que se alcanza a ver confirma que será full fiel a los cómics, tanto por el color amarillo como por la icónica letra S en la hebilla del cinturón. Y por otro lado, la serie Skeleton Crew de Star Wars le cayó el hocico a los haters, ya que a pesar de haberla catalogado como un bodrio inclusivo para niños destinado al fracaso que insulta el legado de George Lucas, sorprendentemente tuvo una excelente crítica profesional y una excelente aprobación por parte del público general en Rotten Tomatoes, por lo que ahora solo falta saber qué tal le fue en números para que Disney decida si dará luz verde a una segunda temporada o no, ya que la estrategia de Disney con esta serie fue conectar con las nuevas generaciones debido a que ellos serán la base principal de fans en unos años, así como en su momento la trilogía de los 80s generó una base de fans, luego la trilogía de los 2000 a otra, luego el Mandoverso a otra, y luego los proyectos que se vienen en un futuro a otra, para así todos formar una super base de fans compuesta por múltiples generaciones como la que se juntó en las salas de cine de Spider-Man No Way Home, o sea la generación de Tobey Maguire, la generación de Andrew Garfield y la generación de Tom Holland. Qué cool es esto. Siempre quise hermanos. Y por último de las Noticias Express, nuestro Señor Jesucristo John Cena dio esperanza para quienes esperaban la película live action de Coyote contra Acme, que para quienes no tienen ni idea le pasó lo mismo que a la película de Batgirl, o sea que a pesar de estar 100% terminada fue cancelada por Warner para ahorrarse unos cuantos millones en impuestos, mientras que en cuanto a las palabras de John Cena es que recién habló con el guionista de la película, el cual le aseguró que está en conversaciones serias para que algún día vea la luz. El problema es que para este punto la película ya vio la luz, pero no de la forma que él esperaba, sino se filtró absolutamente todo el guión, el cual en resumen trata sobre el coyote demandando a Acme por venderle productos defectuosos, así que con ayuda de Bugs Bunny, Silvestre y Piolín demandan a los cerdos, juicio del cual logran salir vencedores y el personaje de John Cena perdedor, así que al final vemos al coyote persiguiendo al correcaminos pero ahora sí con armas de calidad. ¡Al fin te atrapé, esponja!
Y ahora sí, la noticia estelar. Por propias palabras del actor Benedict Cumberbatch, ya es oficial que su personaje Doctor Strange no aparecerá en Avengers Doomsday, y esto debido a que al esta película haber cambiado drásticamente de trama, tanto por los problemas con el actor Jonathan Majors como por la mala recepción que tuvo su personaje Kang el Conquistador en Ant-Man 3 Quantumania, Doctor Strange ya no encaja en la trama, que si se preguntan cuál era el papel de este animal en esa película, hace apenas unos videos les hablé de la trama cancelada de Avengers Kang Dynasty, la cual iba a tratar sobre la TVA reuniendo a un grupo de héroes vinculantes para enfrentar al Consejo de Kangs, ya que ellos eran la última esperanza para salvar el multiverso de su conquista, seres los cuales estaban conformados por el Wolverine de Hugh Jackman, el Ghost Rider de Nicolas Cage, el Spider-Man de Tobey Maguire y por último nuestro Doctor Strange, ya que no olvidemos que hace apenas unos meses el tercer calvo favorito de todos mencionó que Stephen es el personaje ancla de Tierra 616, aunque insisto en que el tema de los personajes ancla es muy debatible, ya que en Deadpool y Wolverine no especificaron si al estos morir sea de la forma que sea, su ramificación queda condenada a borrarse de la existencia o si eso solamente pasa cuando mueren de una forma en la que no debieron haber muerto, ya que si fue por causas naturales o en todo caso después de haber cumplido su destino su ramificación se mantiene intacta, y digo esto porque si el ancla de una ramificación es un simple humano pedorro, el promedio de vida de un humano es de 80 a 100 años, lo cual quiere decir que absolutamente todas las ramificaciones están condenadas a pudrirse, a menos de que alguna tenga a un ser cósmico como personaje ancla. Oilo. Pero tranquilos, este animal mencionó que donde sí aparecerá será en Avengers Secret Wars, y no con una aparición cualquiera sino con un papel protagónico. La cuestión es que como al final del multiverso de locura lo vimos emprendiendo una aventura con la hechicera Clea para solucionar una incursión que él mismo causó, esto 100% significa que al igual que Spider-Man 4, Doctor Strange 3 se estrenará entre Avengers Doomsday y Secret Wars, o sea en algún punto entre el 1 de mayo de 2026 y el 7 de mayo de 2027, pero ojo, a diferencia de Spider-Man 4 que según rumores estará ambientada en Battleworld, en el caso de Doctor Strange 3 no tendría por qué ser así, ya que será una aventura totalmente multiversal, pero sea lo que sea que pase en la historia de esa película, ya sea que logren solucionar la incursión o que la cosa se ponga aún peor, el hechicero de ahí dará el salto a Avengers Secret Wars, película de la cual también se filtraron unos puntos clave, pero ya hablaremos sobre ello en un próximo video, ya que si les digo lo que pasa ya no va a pasar. Si te digo lo que pasa, ya no va a pasar. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si te gustó Skeleton Crew o si ni siquiera la viste. Un saludo especial a los miembros del canal. Y saludos para Sebastián, Leiva68, Mario García, Mion Oficial, Luis Medina, Deep Group, Karen Jiménez que dice: jamás perdonaré a Agatha por lo que le hizo a Alice. ¡No! ¡Ahora sí te pasaste! Y Miguel Jacinto que dice: Killer, sigo teniendo fe en que algún día me saludarás. Imaginémonos cosas chingonas, carajo. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan a duro y nos vemos en la próxima.